Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar este día viernes con ustedes. En un viernes especial porque hoy día comenzamos un nuevo programa, Recuperando la Doctrina. ¿Y por qué hemos querido hacer este programa? Es porque pienso que es muy importante que, a pesar de que muchas veces tenemos, por supuestamente, el discipulado, es importante de que también la doctrina pueda salir por medio de estas cámaras, de estas pantallas, y que usted pueda ser partícipe de lo que dice la palabra del Señor. Fíjese de que en Oseas, ahí en el capítulo 4, versículo 6, llega a decir la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero claro, no podemos solamente pensar en el conocimiento, porque esa palabra conocimiento, si usted lee otras versiones, dice que mi pueblo fue destruido por falta de inteligencia, o porque no tuvo sabiduría, o porque no tuvo entendimiento, porque la palabra sí se traduce realmente no solamente un conocimiento vano, no solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento, un entendimiento, una sabiduría que el Señor te da para que la palabra no solamente pueda estar en nuestra mente, sino puede estar también en nuestros corazones. Es por eso que le hemos puesto este programa Recuperando, ya que estamos en el año de la recuperación, vamos a ir recuperando, aleluya, la doctrina del Señor. Fíjese de que incluso ahí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, llega a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, pleno. Aleluya, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire las cosas como son. Aquí también en el Nuevo Testamento nos habla de conocimiento. Aquí hay dos cosas importantes: unidad de fe y conocimiento. Pero este conocimiento también habla no solamente de algo teórico, sino nos está hablando de la epignosis. Esa es la palabra original del griego. Si fuera solamente conocimiento, nos diría gnosis. Pero el original nos dice epignosis, o sea que es un conocimiento que va un poquito más allá, aleluya. O sea, un conocimiento de que la palabra de Dios nos tiene que hablar de tal forma que pueda llenar, transformar, cambiar, sacar todo yugo, sacar toda ligadura, sacar toda atadura, porque esa es la palabra, la vida, la palabra en la que te hace cambiar tu vida todos los días. Y esto es un desarrollo, hermano. Y dice, hasta que lleguemos, o sea, que es un proceso, hasta que lleguemos al varón perfecto. Por eso es tan importante el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Es importante de que usted la coja ahí con agrado en el nombre de Cristo Jesús. Así que bienvenidos entonces a este nuevo programa, Recuperando la Doctrina. Aleluya. Y fíjese de que, pensando un poquito de qué le podrías hablar en este primer programa, porque lo vamos a estar haciendo todos los viernes, o sea, el último viernes de cada mes. Vamos a ver si incluso podemos hacerlo más seguido, pero eso lo vamos a estar avisando. Y como primer programa, yo dije, tengo que hablarles de algo que es importantísimo. Mire, normalmente cuando uno ve las noticias, cuando uno ve los diarios, cuando uno ve de todo lo que está pasando en el mundo, al principio uno se admiraba mucho. Hay una muerte acá, otras muertes allá, un terremoto que murieron tanto, un problema climático que murieron tanto, y ahora la pandemia mató tanto, la pandemia mató a esto otro, la pandemia ha matado a esto, y entonces se habla de mucha muerte. Se habla de mucho lo que es muerte, lo que es el fallecimiento del ser humano. Aparte de todas las enfermedades que nosotros cada día tenemos que enfrentarnos. Y fíjese de que pensando en esto, muchas veces se habla de la muerte como algo bueno, como que
ok, le llegó la hora y la persona tiene que morirse. Pero nosotros tenemos que reflexionar un poquito de qué es lo que es la muerte y qué es lo que pasa realmente después de la muerte. Usted se ha preguntado, porque muchas veces como cristianos, tenemos un cierto conocimiento y unos dicen, bueno, unos se van, qué sé yo, al cielo y otros se van al infierno, una parte buena, una parte mala, pero de ahí no sabemos más. Entonces, hoy día quiero hablarle, entonces, este primer tema que le puse, después de la muerte. Y mire, ahí el hermano esto que nos ayuda en la parte media nos puso hasta un televisor, aleluya, para que usted y yo podamos tener un mejor entendimiento. Así de que si usted tiene papel y lápiz, mire, vaya a buscarlo, por mientras que yo tomo agüita, vaya a buscar ese papel y lápiz para que usted escriba los versículos bíblicos y para que aprendamos juntos, aleluya, lo que se refiere a lo que pasa según la Biblia, según la doctrina del Señor después de la muerte. Y mire, y vamos a empezar, hermano, con algo importante. Mire, nosotros, antes de poder hablar de la muerte, usted y yo tenemos que saber cómo hemos sido hechos, de qué estamos formados. Amén. Y para eso, yo quiero decirle primeramente de que somos seres integrales. Mire, somos seres integrales. Y cuando yo hablo de un ser integral, hablo sencillamente de este versículo bíblico que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es su completo? ¿Cuál es su ser integral? Que usted tiene un espíritu primeramente, después tiene un alma, pero también tiene un cuerpo. Aleluya. Eso es su ser integral. Eso es lo que usted es. Amén. Entonces, acuérdese, usted no es solamente un cuerpo que anda ahí alborotado, vuelto loco, sino usted también tiene un espíritu y también tiene esa alma. Ese es su ser integral. Muy importante que lo entienda porque mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto, espiritual, mi cuerpo, ¿cómo tienen que ser? Irreprensible, dice la palabra del Señor. Irreprensible. Y esto, hermano, es algo que, este es uno de los versículos, le voy a decir un secreto, es uno de los versículos que más me gusta. ¿Sabe por qué? Porque el ser integral, el ser tiene que ser irreprensible. O sea, de que espiritual, mi cuerpo, tiene que ser irreprensible. ¿Y qué significa esto, hermano? Irreprensible viene de una palabra griega que se le dice amentos. Y amentos quiere decir sin defecto, sin falta, ¿no? Irreprensiblemente. Mire, sin falta y sin defecto. Principalmente esto me gustó, sin defecto. O sea, mire cómo tiene que ser su espíritu, sin defecto. Cómo tiene que ser su alma, sin defecto. Cómo tiene que ser su cuerpo, sin defecto. Entonces esto nos habla, hermano, de lo que el Señor nos está diciendo. Porque en este momento somos seres integrales, pero cuando venga el momento de fallecer, venga el momento de morir, esto integral ya no va a ser integral. Esto empieza a irse a diferentes partes y dependiendo de la integridad, dependiendo de cómo es de irreprensible, cómo es esto sin defecto, es a dónde vamos. Así que es muy importante que entienda este versículo. Irreprensible, amentos. Aleluya. Entonces, ahora decimos, somos seres integrales. Pero no somos solamente seres integrales, hermano. Nosotros también tenemos que saber que somos seres eternos. Mire, seres eternos. ¿Y sabe por qué somos seres eternos? Bueno, por lo que dice la palabra del Señor. Dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen o de los que murieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, o sea de que el Señor puso no solamente de que seamos seres íntegros, sino que el Señor también puso en nuestros cuerpos eternidad. Eternidad. Entonces usted vaya viendo cómo está compuesto. Querido amigo, querido hermano, qué importante saber de que nosotros somos no solamente seres íntimos, sino también somos seres eternos. Le ponemos un versículo más a todo esto, sí, ahí lo tengo, Mateo 25, 46. Todo esto usted, si ve acá, esto está en la Reina Valera del 60, usted lo puede leer también en otras versiones, amén. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, entonces, ¿hay eternidad para lo malo? Y hay eternidad para lo bueno. No hay solamente vida eterna, sino también hay perdición eterna. No hay solamente eternidad para estar en la presencia del Señor, sino también hay eternidad para estar completamente separado de Dios. Entonces es muy importante porque el ser integral, acuérdese, ese ser que nosotros teníamos de que está íntegro en este momento, un día se va a desintegrar. Y ahí nosotros tenemos que saber dónde vamos a ir. Entonces somos seres integrales y somos seres eternos. Aleluya. ¿Qué más podríamos decir sobre nosotros? Mire, que también somos seres divinos. ¿Por qué usted cree que es un ser divino? Pues mucho que yo tomo agüita, piénselo ahí. O puede estar ahí escribiendo, anotando estos versículos bíblicos. Mire qué importante. Somos seres divinos porque sencillamente dice en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, aleluya. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aleluya. ¿Usted se acuerda cuando el Señor sopló en las narices de Adán? ¿Qué es lo que sopló? Nos sopló espíritu. Y ahí es cuando se forma, hermano, el espíritu humano. Cuando ese espíritu humano llega a ese cuerpo. Aleluya. Porque usted ya es un espíritu. El Señor, usted ya lo conoce. Dice de que el Señor usted lo conoce antes de la fundación del mundo. O sea, de que usted ya estaba ahí en la presencia del Señor, pero como espíritu. Pero cuando llega al cuerpo, entonces ese espíritu toma forma. Amén. A través del soplo del Señor. Aleluya. Entonces tenemos divinidad dentro de nosotros porque también tenemos espíritu, hermano. Y como Dios es espíritu, usted también es un espíritu. Por eso, mi hermano, yo siempre le decía a los hermanos, mire, usted no es un cuerpo con espíritu. Usted es un espíritu con cuerpo. O sea, el vehículo del espíritu es su cuerpo. Amén. Porque usted primeramente fue espíritu, pues ya que Dios es espíritu y puso esa divinidad en nosotros. Aleluya. Entonces, mire lo que ya hemos visto, que somos seres íntegros. Punto 1. Punto 2, que somos eternos. Totalmente eternos. Y punto 3, que somos divinos. Amén. Ahora, esto es muy importante, hermano, que lo entienda porque ya con esto usted ya no va a pensar, no importa, si muero, muero. No, hermano, usted tiene que pensar dónde se van a cerrar sus ojos y dónde usted los va a abrir. ¿Dónde va a abrir sus ojos después que salga de esta tierra? Porque vemos la muerte, hermano. Yo me acuerdo que al principio nos sorprendíamos en los diarios o cuando leíamos de algo que sucedió en tal parte de las muertes aquí, pero hoy día, hermano, usted y yo pienso que, un muerto más, ¿qué más da? Mire, ahí hubo un terremoto y hubieron 10 personas muertas. Pobrecito, dice uno. Pero, hermano, esto es mucho más que, porque lo que vivimos en esta tierra no es comparado a lo eterno. Entonces nosotros tenemos que tener muchas veces cuidado cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo pensamos. Y es por eso que es necesario recuperar la doctrina del Señor. Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué les parece? Amén. El tiempo aquí pasa volando, hermano. Entonces, dice aquí,
Primeramente, de que somos espíritu. Vamos a ver las tres partes, un poquito. Espíritu, alma y cuerpo. Primeramente, sobre el espíritu, dice en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Estos versículos es para que usted entienda de que hay espíritu en nosotros. Usted no es solamente un alma que tiene un cuerpo y que hace lo que quiere. No, usted tiene un espíritu adentro, ¿no? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué más dice? Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mire, no será importante el espíritu. ¿Qué es lo que a usted le hace entender? Dice, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, de que usted tiene un espíritu donde Dios quiere morar, porque cuando Dios mora ahí, eso le hace que el espíritu tenga luz y pueda escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí el Señor nos da entendimiento de qué cosas tenemos que sacar de nosotros. Que a lo mejor y el corazón, cuando habla del corazón, habla del alma. O sea, ¿qué es lo que hace el espíritu? El espíritu escudriña lo que hay en el alma. El espíritu empieza a ver, te empieza a dar entendimiento de lo que hay en el alma. Hemos estado hablando estos últimos domingos mucho sobre el alma. Y es importante tener un alma que esté sana, un alma que esté libre de ataduras, un alma que esté libre de ligaduras, un alma que realmente puede estar libre, porque la palabra del Señor nos dice que para libertad fuimos llamados. Aleluya. Para libertad, no para esclavitud, no para yugo. Hay un solo yugo que nosotros tenemos que participar, que es el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que incluso Él dice, llevad mi yugo. Pero como es su yugo, dice que es fácil, un yugo fácil, aleluya. El yugo de Él es fácil, ¿sabe por qué? Porque ese yugo, la fuerza y la protección viene de parte de Él y no de parte de nosotros. Por eso es fácil. Si solamente creemos, entonces es fácil para cada uno de nosotros. Entonces mire lo que dice acá, de que lámpara es, mire qué lindo, lámpara de Jehová. Y entonces usted vaya entendiendo por qué puso espíritu en su ser. Porque ese va a ser tu lámpara. Porque el espíritu va a ser tu lámpara. Porque si Dios alumbra tu espíritu, entonces ese espíritu humano va a ser una lámpara, va a ser el área donde tú puedas entender, puedas tener el entendimiento necesario para ir viendo las cosas malas que están en el alma y las cosas que el Señor tiene que ir cambiando, transformando, reformando, hermano, en cada uno de nosotros. Así que acuérdese, lámpara. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y mire, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aleluya, qué lindo es la palabra del Señor. Mire lo que dice acá. O sea, si usted quiere conocer las cosas del hombre, ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal para que su espíritu se alumbre. Dice, pedirle al Espíritu Santo que venga a su vida para que nuestro espíritu sea alumbrado, porque es el único que puede conocer las cosas del hombre. Es el único que puede conocer nuestro corazón. Y ese espíritu está ahí, como dice en Job. Entonces, imagínese la importancia del espíritu. Imagínese la importancia del espíritu de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu humano. Ahora, mientras ese espíritu no reciba a Cristo como su Salvador personal, ese espíritu quedará muerto, quedará oscuro. No tendrá la luz necesaria para decirte lo bueno y lo malo de tu caminar. Es por eso que el Señor dijo, Dios es espíritu. Y puso esa eternidad, puso esa divinidad en nosotros para que Él pudiera tener comunicación con el ser humano. Es que el espíritu es una parte muy importante. Incluso llega a decir, acá mire, ¿quién conoce las cosas del hombre? El espíritu del hombre. Así también dice, nadie conoció
las cosas de Dios, sino que ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios también es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, si el Espíritu Santo alumbra tu espíritu, ay, hermano, es que esto es algo increíble. Alumbrará las cosas malas que están en tu alma, pero también tendrás entendimiento de las cosas de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Qué lindo, hermano. Precioso. Amén. Yo espero que con esto ya vaya entendiendo sobre el Espíritu. Pero vamos a avanzar. Mire, porque soy muy hablador y no avanzo nunca. Vamos a ir más adelante. Entonces tenemos que hablar un poquito del alma. Porque acuérdense que el ser integral, ¿qué es lo que tenía? Tenía espíritu, tenía alma, tenía cuerpo, alma y espíritu. Ya hablamos del espíritu, ahora vamos a hablar del alma. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Pero ojo con esto, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow, hermano. Aquí, hermanos, tendríamos que hablar mucho. No me puedo extender tanto, pero lo que quiero que entienda es que, mire, pareciera que hubiera una contradicción en este texto, porque dice de que no pueden matar el alma, pero dice también, temed más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Dónde? En el infierno. Entonces, ¿cómo? ¿El alma muere o no muere? Es la pregunta del millón. Entonces podríamos decir, hermano, que la palabra matar no es la misma palabra que destruir. Porque la palabra que ponen aquí, destruir, es una palabra que puede tener muchos tipos de traducciones y es más que nada, es separar. Es una alma separada de Dios. Amén. Entonces usted vaya entendiendo de que cuando dice destruir, es una alma que está separada de Dios y que en el infierno esa alma cada vez queda más alejada y más alejada de Dios. Es como una alma que se va secando cada día. Entonces poco a poco empieza como a disminuir. De aquí tendríamos que tomar otro tema, hermano, que es hablar un poco sobre el mundo de los espíritus. Pero bueno, de eso más adelante vamos a estar hablando para que usted entienda mejor. En este momento solamente estoy explicando un poquito del alma, porque usted tiene un alma y acuerde que su alma es usted, es su área. Su alma tiene pensamientos, su alma tiene emociones y su alma también tiene su voluntad. Porque Dios no te ha hecho un robot. ¿Ah? Muchas veces me acuerdo de que cuando yo estaba ahí en mi país, Chile, hace poco tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre uno pasaba por un mendigo y uno siempre tenía ese pensamiento, decía, ay, pobrecito, esta es la vida que le tocó vivir. A ver, paremos un poco. ¿Estás seguro de eso? No, porque el Señor no te hizo robot. El Señor te dio un libre albedrío. ¿Y cómo eliges tú vivir? Lo eliges tú. ¿Cómo eliges tú vivir después de la muerte? Lo eliges tú. Entonces el Señor te da esta alma para que tú elijas. A Adán le dijo, mira, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué eligió? El mal. Entonces cada uno elige, hermano. Cada uno tiene su elección. Por supuesto que hay cosas que el medio ambiente nos pueden afectar, los ancestros nos pueden afectar, los espíritus inmundos, los demonios, todo puede afectar. Pero para eso vino al Señor, acuérdese, para romper todo yugo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces esta alma, hermano, puede estar un día completamente separada, se puede ir secando, se puede ir separando de Dios poco a poco ahí en ese infierno. ¿Qué más podremos decir de esta alma? Dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre
Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, muchas veces nosotros estamos más preocupados de lo material, porque eso es la verdad. Queremos tener, y lo que no tenemos lo queremos tener. Y lo que no tenemos y lo que tenemos lo queremos tener más grande y si tenemos una casa chica la queremos agrandar. Entonces siempre es un querer más, hermano. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de esta alma, porque usted puede ganar todo el oro del mundo, pero no le aprovecha de nada si se pierde. No le aprovecha de nada si esta alma queda en el infierno, queda completamente separada de Dios. ¿De qué le va a aprovechar? De nada, absolutamente de nada, porque lo que vivimos en esta tierra no es comparado a lo eterno. Así que es muy importante que ya lo vaya entendiendo, la importancia de este ser hermano íntegro que el Señor nos puso en cada uno de nosotros. Próximo versículo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Otras versiones lo traducen como alma viviente. Amén. Entonces aquí es muy importante de que Dios nos formó. ¿Quién te formó esa alma? El Señor. El Señor te ha formado entero, te dio un cuerpo, te dio un alma y te dio un espíritu. Amén. Vamos a seguir adelante porque eso es lo que me queda, 34 minutos. Santo Dios, el cuerpo. Mire, 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, muy importante, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y entonces dice, el cuerpo, ¿de qué sirve? No importa que no lo cuidemos tanto. ¿De qué nos interesa el cuerpo? Si tiene que interesarle, porque el cuerpo no es suyo. Aleluya. El cuerpo es del Señor. Y aún más, dice la palabra del Señor en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Imagínense, o sea que el cuerpo es necesario para transportar al espíritu, para transportar su alma. Entonces el cuerpo es necesario. Usted no puede hacer cualquier cosa con su cuerpo. No importa, hermano, yo aquí hago lo que quiero. Total, el Señor me dio libre albedrío. Es verdad. Pero yo le estoy mostrando aquí con la palabra del Señor que tú ya no te perteneces. Si eres cristiano, si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo no es para fornicación, tu cuerpo no es para pecado, tu cuerpo no es para irte en contra de la palabra del Señor. Tu cuerpo es para el Señor. Aleluya. Porque incluso llega a decir en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea que el cuerpo no es tuyo. El cuerpo es del Señor. Es templo del Espíritu Santo, es el vehículo de Dios, hermano. Imagínense. Y entonces si tú haces cualquier cosa con tu cuerpo, no importa, aquí me he enfiestado por ahí, qué sé yo, yéndote en contra de la palabra del Señor, eso se va a tomar. Eso se va a tomar porque tenemos un cuerpo integral. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con el espíritu, alma y cuerpo en el momento de morir? Ya le dije la importancia. Ya le he dicho de que somos un cuerpo integral, que somos seres divinos, amén, y que somos seres eternos. Ya le dije la importancia de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con este ser integral cuando morimos? Vamos a verlo. Lo que pasa, hermano, es que este ser integral se desintegra. Mire, se desintegra totalmente. Su espíritu se va a una parte, su alma se va a otra y su cuerpo queda en otra. Mire, un cuerpo integrado se empieza a desintegrar completamente. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Dice que este vuelve a Dios. ¿Dónde está eso? Eclesiastés capítulo 12,
versículo 7. Dice, entonces el polvo volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Aleluya. O sea que su espíritu, hermano, vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor le dio. Acuérdese, el espíritu, hermano, el espíritu de nosotros es como nuestra conciencia. Si el espíritu está alumbrado, te va a hacer consciente del estado de tu alma. Amén. Me doy a entender, ¿no? Entonces el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué pasa con el alma? El alma es juzgada. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Entonces, en el momento de morir, esa alma es juzgada. Y tu alma es tu yo. Ahí está tu voluntad, ahí están tus emociones, ahí están tus sentimientos. Ahí está todo lo tuyo, hermano. Tu alma es tu yo. El espíritu es solamente la parte de conciencia que el Señor te ha dado para que tú puedas vivir una vida como corresponde, que te dé conciencia de quién tú eras antes ahí en espíritu. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Bueno, el cuerpo queda acá, pues hermano, en el sepulcro, ¿no? Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, mira lo que pasa aquí. El cuerpo, entonces, queda acá, sepulcro. ¿Ah? Ahí en el ataúd, ahí queda bajo tierra. El alma es juzgada, porque ese eres tú. Amén. Ese es tuyo, eso es tu identidad. Dice que a cada uno de nosotros nos da una identidad propia. Usted, acuérdese que tiene una huella digital que es muy diferente al resto. ¿Por qué? Y eso viene del ADN, viene de esa alma, hermano. Amén. Entonces, esta alma es juzgada y el espíritu vuelve a Dios. Bueno, de esto tendríamos que hablar mucho ya cuando estemos viendo cositas más profundas. Porque un espíritu convertido, un espíritu que ha recibido a Dios, un espíritu realmente de que haya caminado con Dios, ese vuelve a Dios. Pero un espíritu que no, ese no vuelve a Dios. Aún más les puedo adelantar. Un espíritu que se ha ido en contra de las cosas de Dios, ese no puede volver a Dios porque Dios no recibe nada inmundo, nada imperfecto, nada contaminado. Dios es Dios, hermano. Entonces ese espíritu muchas veces queda irredento y viene el reino de las tinieblas, coge ese espíritu y lo vuelve espíritu inmundo. De ahí viene el espíritu inmundo. Los espíritus inmundos son espíritus humanos, irredentos, que han sido contaminados en esta tierra y que nunca realmente abrieron su corazón para recibir al Señor como Salvador. Téngalo ahí presente. Ahí, póngalo en juguito, ahí, como un tecita. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Amén. Ahora, ¿dónde entonces se va? Ya sabemos que el espíritu vuelve a Dios. Ya sabemos que el cuerpo a la tierra. Y esta alma es juzgada. Entonces, esta alma en su juicio va al lugar de los muertos. ¿Y cuál es el lugar de los muertos, hermano? Porque aquí hay una parte muy importante que nosotros tenemos que entender, de que hay muchas palabras que realmente significan lo mismo y la gente se confunde. ¿Amén? Por ejemplo, Seol es una palabra hebrea que quiere decir lugar de los muertos. También tenemos la palabra Hades, que también es la misma palabra que Seol, pero esto está en griego. ¿Usted se acuerda de Hércules? Ay, hermano, yo me acuerdo de los monitos Hércules, porque él siempre luchaba con las figuritas que le ponía el Hades. Entonces, es una palabra griega, el Hades, que es el lugar de los muertos. Pero también tenemos el infierno, amén, y de que se ha utilizado esta palabra más para la parte negativa, pero que es una palabra en latín. Al final, todo significa lo mismo. Seol, Hades, infierno, es el lugar de los muertos. Amén. Seol en hebreo, Hades en griego, infierno en latín. Pero al final todo significa exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el Seol?
¿Dónde cree? Hermano, yo pienso que debe estar arriba, abajo. ¿Dónde está el Seol? Bueno, veámoslo. Dice la palabra en Génesis capítulo 37, versículo 35, y dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, hablando de Jacob. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Fue en el momento cuando le dijeron los hermanos de que este hijo menor, José, había muerto. Y claro, no había muerto, ellos lo habían vendido ahí a algunos mercaderes, a unos egipcios. Pero entonces Jacob quedó tan entristecido que llegó a decir no, y dice que nadie lo podía consolar. Y dice: yo voy a descender en esta amargura, voy a descender hasta el Seol para estar con mi hijo. Mire, entonces, ¿sabe lo que estaba diciendo? Lo único que quería era morirse, porque su tristeza era tan grande. Dice: yo prefiero morirme para estar en el lugar de los muertos, en el Seol, ahí con mi hijo. ¡Wow, hermano! Mire las cosas. Ahora, ¿qué más podemos decir? Dice, aquí hay una palabra muy importante, dice: descenderé. Y porque estamos viendo dónde está el Seol. Y cuando habla de la palabra de descender, no es subir, es descender hacia abajo. O sea que el Seol no está arriba, el Seol está en las profundidades, hermano. Esto es una dimensión de abajo. Amén. Números capítulo 16, versículo 31, dice así: y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 33 dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron, bajaron abajo, vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esto fue cuando hubo un juicio de parte de Dios a aquellos que estaban hablando en contra de Moisés. ¡Oh, hermano! Terrible. Y mire, pero estos descendieron. Aquí ocupan las mismas palabras: descenderé y descendieron. Entonces está debajo, dice, debajo de ellos. Entonces, ¿dónde está el Seol? En las profundidades, se puede decir, de la tierra. Ahí está el Seol, en las profundidades de la tierra, hermano. Así que es muy importante que lo vaya entendiendo, porque el Señor todo lo ha hecho. Entonces, ya sabe, Seol, Hades, infierno es la misma cosa. ¿Dónde está? En las profundidades. Amén. Seguimos entonces. Hay una parte muy importante, hermanos, que quiero también hablar con ustedes, que Cristo también bajó al Seol. También lo hizo, ¿no? ¿Y dónde está eso? Mateo capítulo 12, versículo 40 llega a decir: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mire, aleluya. ¿Dónde está el Seol? En el corazón de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Por el siguiente versículo. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: sino que también, hablando de Jesús, había descendido, nuevamente la palabra, descendido, primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al corazón de la tierra. El que descendió, y ahí sigue el versículo. Entonces aquí vemos, hermano, de que el Seol ya sabemos que está abajo en el corazón de la tierra, pero que Cristo también descendió ahí. No quiere que Cristo solamente murió, lo enterraron y después resucitó. No, en esos días, amén, de que Él, en esos 3 días, Él tuvo que descender al Seol. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Por algo muy importante, hermano. Porque Él tenía que salvarnos a nosotros. Amén. Dice en Salmos capítulo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás, hablando la profecía del Señor, mi alma en el Seol. No permitiré que tu santo vea corrupción. Imagínense. Porque dice que el Señor se levantó ¿de dónde? Se levantó del mismo Seol. Se levantó del mismo lugar de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Porque en Él no había pecado. Entonces cuando Él resucitó de ahí mismo del Seol,
y quitó ese poder que son las llaves de la muerte. Quitó ese poder de la muerte y ahora Él dijo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque en Él ya no hay muerte. Él es vida, y por eso que Él dijo: yo he venido a dar vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Mire qué lindo. Entonces, muy importante, hermano, que sabemos que la vida, si queremos vida eterna, si queremos una vida después de este mundo, está en el Señor Jesucristo, ya que fue Él el que venció la muerte. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: y tengo, ¿qué cosa tiene? Las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces usted vaya descubriendo que cuando se habla de muerte, no está hablando como cosas diferentes, la muerte y el Hades. Porque el Hades es el lugar de los muertos. Pero Él no solamente tiene el poder o esa llave del lugar de los muertos, sino tiene el poder que hace que las almas se mantengan en el Seol, se mantengan en el Hades. Y entonces Él dijo: ahora yo tengo las llaves, tanto de ese poder de la muerte como el del Hades. Entonces el que cree en mí, por eso es que es muy importante creer en Él, en el Señor Jesucristo. Él tiene el poder, hermano, ahora de estas dos cosas, tanto del Seol o del Hades, como también de la muerte. Entonces, hay que creer en Él, hay que seguirlo, hay que mantenerse en Él, para que nuestras vidas, un día, que si el Señor todavía tardara un poco más y tenemos que salir, tenemos que fallecer en este mundo, nuestros ojos puedan cerrarse, pero puedan abrirse ahí en la presencia del Señor, porque acuérdese, el que cree en Él, nueva criatura es. Aleluya. Mire, lo vamos a estar viendo ahí un poquito más adelante. Santo Dios, 19 minutos, va muy rápido estos minutos. Vamos entonces a algunos lugares del inframundo. O sea, cuando me refiero al inframundo, me refiero al Seol, al Hades, al infierno, que es la misma cosa. Porque, hermano, el Seol es una parte muy grande. El Seol no solamente hay muertos repartidos por todas partes, no, hay diferentes lugares ahí adentro. Y que lo vamos a estar viendo. Mire, tenemos ahí el seno de Abraham o paraíso. Tenemos también las cárceles o prisiones eternas. Tenemos el abismo, la cima, que es una cima de división. Tenemos también el tártaro que habló Pedro. Y también tenemos el lago de fuego. Mire, entonces en el Seol podemos ver de que hay seno de Abraham, que hay un abismo, que hay cárceles, que hay tártaro, hay lago de fuego, aparte de las almas que están en el Seol. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Seol como que tiene diferentes departamentos, diferentes cosas, diferentes pisos, hermano. Porque incluso cuando Pedro habla de tártaro, habla como algo mucho más profundo que el infierno. Porque la tártaro es una palabra de la mitología griega que habla de que es algo más profundo que el infierno. Y a eso se refería Pedro. Mire, pero lo vamos a ver. Primeramente, vamos a ver que en este Seol también hay el seno de Abraham, o también que se le llama el paraíso. Y ahí usted puede leer la historia de Rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, lo puede leer del versículo 19 al versículo 31. Entonces, ahí explica que hay un lugar de tormento y también explica que está el seno de Abraham, que es el paraíso. Le voy a poner aquí una parte del versículo para que lo podamos entender mejor. Dice Lucas capítulo 16, está el versículo 22 y 23. Usted en su casa lo puede leer entero, del 19 al 31. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es muy importante, hermano, porque fue llevado por los ángeles. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a explicar todo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Mire, esto es muy importante.
Porque dice de que aquí murieron dos, tanto el rico como el Lázaro, ¿no? Y dice que fueron llevados por los ángeles, uno al seno de Abraham, el mendigo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Entonces usted se da cuenta de que aquí, ¿quién está hablando? El alma. Entonces el alma está sin cuerpo, pero vio. Incluso le decía, por favor, yo necesito un poco de agua que me unten en mi boca. O sea, de que también el alma tiene gusto. El alma ve, el alma escucha, el alma siente, hermano. Y a pesar de que no tiene cuerpo, tiene todos los sentidos del cuerpo, pero están en el alma también. O sea, de que el alma está completamente consciente. No es un alma que está durmiendo ahí todo, hasta que lleguen los juicios finales. No, el alma está consciente porque despertó directamente ahí, en los tormentos. En cambio, el mendigo, él despertó en el seno de Abraham. Aleluya. Entonces hay un lugar de tormento y ahí está también el paraíso. Entonces, para que veamos un poquito. Ahora, este seno y Abraham, por supuesto, es el lugar de las almas que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un lugar, aleluya, que está ahí, que está en el paraíso y que el Señor las mantiene ahí hasta que pasen todos los juicios que tienen que pasar. Amén. Sigamos. Hay otros lugares en el Seol. Por ejemplo, están las prisiones para espíritus. Porque también lo dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dijo, fue hablando de Jesús y predicó a espíritus encarcelados, los que en otro tiempo también desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Acuérdense que en los días de Noé pasó algo muy terrible, que hubieron espíritus, que hubieron ángeles, hermano, de que se salieron de la santidad y se mezclaron con las hijas de los hombres. De ahí nacieron gigantes como era Goliat. Entonces vemos de que en el lugar del diluvio dice que el Señor va y encarcela a estos espíritus. ¿Cómo serán de espíritus? Mi hermano, dentro de las cosas de Dios hay diferentes categorías de espíritus. Hay diferentes categorías. Y es muy importante que usted entienda que esas categorías, ahí están los principados, están las potestades, están las huestes. Entonces, estos espíritus encarcelados eran espíritus fuertes. Entonces fueron encarcelados ahí en prisiones eternas. ¿Y dónde están esas prisiones eternas? En el Seol, pero están mucho más abajo que el propio infierno. Entonces, en Judas capítulo 1, versículo 6 llega a decir, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Imagínense, o sea que el mismo Señor, cuando estuvo en el Seol, fue a donde están estos espíritus encarcelados, para hablar con él, para decirle por qué estaban ahí, y que ellos van a esperar un día también para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles, ¿no?, que perdieron esa dignidad, como dice el versículo bíblico, ellos también están encarcelados, que fueron estos ángeles principalmente en el tiempo de Noé. Ahora, este lugar también se le llama Tártaro en la Biblia, que fue una palabra original que usó Pedro. Amén. Que es un lugar, según le decía la mitología griega, es un lugar mucho más profundo que el propio infierno. Un ejemplo de esto lo vemos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, y se lo leo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Aquí la palabra, esta es la Reina Valera, lo traduce como infierno, pero en el original no dice Seol, no dice infierno, no dice Hades, dice Tártaro, ¿no? Y Tártaro es algo mucho más profundo que el propio infierno. Dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Entonces vemos que en el Seol, en esa parte grande, hay una parte de las almas no salvas, hay una parte del seno de Abraham en el paraíso de las almas salvadas, hay una parte donde hay cárceles eternas que están como en un piso mucho más profundo que el propio infierno, que están estos tipos de ángeles. Aleluya. Imagínense las cosas que ya estamos hablando. Ahora, también en este Seol grande está la cima o el abismo. Mire, es que es el lugar que separa y que divide los dos lugares. Acuérdese de que el rico decía que vio a Abraham, pero a él le dijo de que no se podían transportar. Él no podía ir al lugar del paraíso y los que estaban en el paraíso no podían ir al lugar, al otro lado tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque había un abismo, una cima que los separaba, ¿no? Ahora, es interesante porque la Biblia dice que en el abismo, para el tiempo final, para el tiempo de pretribulación, que dura 5 meses, que yo ya se lo expliqué hace un tiempo atrás, dice que de ahí viven y van a salir de ahí, del abismo, unos seres que van a picar a los seres humanos dándoles grandes enfermedades y dolores. Mire lo que dice, y que eso está en el abismo, o sea que en el abismo, ¿sabe? En la profundidad del abismo está lo peor. Está lo peor. Ahora, la superficie del abismo, si el abismo está muy profundo, ¿cómo es la superficie? Dice así, la palabra del Señor. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. Imagínense, si las tinieblas están sobre la faz del abismo, imagínense la oscuridad que tendrá el abismo. Imagínense lo feo que tiene que haber ahí. Y ahora, ¿qué es lo que cubre el abismo? Aquí esto es muy importante que lo entienda. ¿Qué es lo que cubre el abismo? Entonces dice ahí la palabra en Job capítulo 38, versículo 30, dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. En otras palabras, ¿dónde está el abismo? Bajo cubiertas de hielo. Al parecer el abismo está principalmente muy cerca de ahí del Polo Norte, de donde yo vivo. Y que dice de que en este momento los cielos se están derritiendo. Entonces no es raro cuando dice Apocalipsis que de ahí salen unos seres que que pican al ser humano y le dan grandes enfermedades y dolores. Entonces vemos que el abismo lo tapa hielos. Pero el problema es que los hielos hoy se están descongelando. Entonces vaya entendiendo cómo las cosas el Señor, lo que habla la doctrina, lo que habla la palabra del Señor, todo está en los versículos bíblicos. Amén. Entonces, ya tenemos varias cosas. Hay en ese Seol, hay una cima y un abismo. Y ese abismo está bajo hielos. ¿Qué más podemos decir? Que también hay prisiones para impíos. ¿Qué es lo que es una persona impía? Es una persona cristiana, pero que no ha vivido cristianamente. ¿Usted sabe de alguno de ellos? Aleluya. Mire, hemos estado hablando todo el año pasado de irnos perfeccionando. Amén. Es importante. Porque hay prisiones, hermanos, para impíos también, ¿no? Mateo 5, 25, 26 decía, ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con tu pecado, ¿no? Entre tanto que estás con él, entre tanto que está aquí en la tierra, en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Qué cárcel se refería? A la cárcel de los impíos. De cierto te digo, le decía al Señor, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Terrible, hermano. Entonces, aquí hay prisiones eternas y hay prisiones también para impíos y que van a tener que santificar su alma ahí porque no están aptos para entrar totalmente al paraíso. Wow, hermano. Vamos a seguir. 1 Corintios 3, versículo 13, versículo 15, dice así. Y la obra de cada uno será manifiesta o será probada, porque el día la declarará,
Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tu obra la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya, yo quiero recompensa. Pero si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdida. Una de las pérdidas es llegar a esta cárcel. Si bien él mismo será salvo, aún así, como por el fuego. Claro, los que están en estas cárceles de impiedad son salvos, pero no pueden salir de ahí hasta santificar, purificar su alma. Amén. No pierden salvación, pero sí pierden galardones. Seguimos, hermano. Mire, me queda tan poco tiempo y todavía me queda mucho que hablar. Quiero decirles de que el Seol o el seno de Abraham o el paraíso, ¿usted piensa que es un lugar temporal o un lugar definitivo? Fíjese de que todos pensamos, o muchos piensan, de que el paraíso es un lugar donde vas a estar ahí tu alma por toda la vida. No, hermano, porque el Señor tiene un plan. El paraíso no es un lugar definitivo, es un lugar temporal. Y si quiero demostrárselo un poquito, por ejemplo, el Seol o el infierno o el Hades, ¿no? Es un lugar temporal, pero el lugar definitivo de todo esto es el lago de fuego. Porque todo al final va a ser echado al lago de fuego, hermano. Entonces vemos que esto es un lugar temporal, pero el lugar definitivo es el lago de fuego. Ahora, lugar temporal es seno de Abraham y paraíso. ¿Cuál es el lugar entonces definitivo? Donde el Señor nos quiere meter dentro. ¿Usted se acuerda de un corito que decía, por esas calles yo quiero caminar, calles de oro, mar de cristal? ¿De qué está hablando? Está hablando de la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro lugar definitivo. Amén. Mientras tanto, estamos en este seno de Abraham en el paraíso. Pero el Señor, cuando venga, hermano, porque acuérdense que aquí estamos solamente en alma, pero el Señor también nos promete un cuerpo. Entonces, mire lo que pasa, y quiero que me escuche bien. A ver, ¿cómo se lo explico? En 4 minutos. Mire, hermano, me voy a tener que pasar. Me voy a tener que pasar porque esto es muy importante que lo entendamos todo. Así que, mire, me voy a pasar a lo mejor 10, 15 minutos, pero no importa, sí, para eso estamos, para adoctrinarnos. Amén. Su ser integral que está ahora, un día se va a desintegrar cuando muera. Ok. Acuérdese, cuerpo al sepulcro, alma es juzgada y el espíritu vuelve a Dios. Pero su alma que está salva, haga cuenta que de repente yo muero y me voy ahí, al paraíso. Pero ahí estoy solamente en alma. Y el Señor me promete un cuerpo nuevamente. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y en eso resucitarán primero. Entonces el Señor saca el alma del paraíso, le vuelve el espíritu que está ahí en el Padre y le pone un cuerpo nuevo glorificado para llevarlo ¿dónde? A la Nueva Jerusalén. Aquí vas a estar en alma, pero aquí vas a estar en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Espíritu, alma y cuerpo, pero no cualquier cuerpo, no ese cuerpo que dejamos aquí en la tierra, no, un cuerpo glorificado, que es un cuerpo parecido al del Señor. Entonces, por mientras está en alma, pero aquí se está completo, lo desintegrado se vuelve a integrar aquí y el Señor te hace, aleluya, un cuerpo glorioso. ¿Por qué lo hace así? Porque el Señor tiene secretos, hermanos, para cada uno de nosotros. Aleluya. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice así. Dice, y el mar dio a los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que había en él. Esto es cuando está el juicio final. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el infierno. La muerte y el infierno, ¿dónde fueron? Fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, mire, aquí las almas de los no salvos también están en alma.
Pero un día dice que el infierno bota todas sus almas, se le hace juicio a ellos, y los que no están inscritos, y muchos fueron, dice, enjuiciados según sus obras, y lo que incluso llega a decir la palabra que se abrió los libros para ver si estaba el nombre de ellos en alguna parte en el libro de la vida. Imagínense. Pero si no están, entonces ellos son lanzados juntamente con el infierno, juntamente con el Señor. ¿Dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Y esa es ya la perdición eterna. No hay más chance. Terrible, hermano. Entonces tenemos nosotros que entender estas cosas. El lago de fuego dice: los que no se echaron inscritos en el libro de la vida, la bestia y el falso profeta, el diablo, también fueron echados al lago de fuego. Esto usted lo puede leer ahí en Apocalipsis. Escríbalo, hermano. Apocalipsis 20:15, 19:20 y 20:10. Ahí usted se va a dar cuenta que quienes llegan al lago de fuego, todo el Seol. Aleluya. Todo lo que no están inscritos, todo lo que no es de Dios, llega al lago de fuego. Incluso la bestia, el anticristo, el falso profeta, también al lago de fuego. Incluso después, también el mismo diablo es echado al lago de fuego, que es el lugar definitivo. Amén. Le pongo otro versículo bíblico acá. Dice así: y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Aleluya, mire, esto es lo que habla de usted. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Entonces, ¿a quién se le da esa facultad? Diga conmigo: al que venciere. Al que venciere. Al que venciere, yo le haré columna en el templo. Al que venciere estará en la nueva Jerusalén. Al que venciere. Entonces, todos estos hermanos de nosotros que incluso han muerto, hermanos, que están en este momento en alma, ahí en el seno de Abraham o en el paraíso, que también se le puede decir, estos un día, aleluya, van a ser nuevamente integrados y vueltos a la nueva Jerusalén. Esa es nuestra ciudad definitiva, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Aleluya. Qué linda es la palabra del Señor, y espero que me vaya entendiendo, hermano. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto aquí el inframundo. Hemos visto de que el Seol es algo muy grande. Está la parte sencillamente del infierno, están las cárceles eternas, está la cárcel de los pecadores, de los impíos, está el lugar de los tormentos, está la cárcel de los espíritus, ¿no?, que fueron encarcelados. ¿Y quién lo divide del paraíso? Es un abismo. Y ese abismo dice que está sobre hielos. Amén. Entonces, ¿cuál es el lugar definitivo de esto? Después, ya que esto es solamente provisorio, hasta que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero la nueva Jerusalén. Aleluya, aleluya. Entonces, y el lugar definitivo de esto es sencillamente el lago de fuego, que es la parte más profunda que hay. Incluso dice que es la parte profunda del abismo, el lago de fuego. ¡Wow, hermano! Mire, ¿cuántos minutos? ¿Ya se me pasó la hora? ¿Llevo una hora? ¿Me faltan 4 minutos? Ok. Mire, le quiero solamente, vamos a ir terminando, pero quiero decirle una cosita más. Amén. Para que usted lo vaya entendiendo. Y es esto, tómelo como un bonus track. Como un bonus. Amén. Mire, quiero que vaya viendo aquí, se los pongo los 3 inmediatamente. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Tenga cuidado con esta palabra, durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, ¿qué
quiero que se dé cuenta de esta palabra, durmieron, porque a veces hay confusiones, piensa de que el alma, cuando nosotros miremos el alma como que está durmiendo. No, ya expliqué sobre la historia, por ejemplo, del rico del Lázaro. Ellos están conscientes y esa alma tiene sentimiento, ve, oye, gusta y siente también. Amén. Pero ¿por qué dice durmieron? Porque no dice murieron. En Juan 11:11 lo vemos también. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, cuando se murió Lázaro, duerme, mas voy a despertar. Eso es lo que le decía el Señor. Pero le decía, Lázaro, no, Lázaro ya está muerto, hace 3 días que ya está muerto. Y el Señor le decía, no, si Lázaro no está muerto. ¿Cómo que no? Si está medio hediondito. No, dijo, Lázaro no está, él solamente duerme. ¿Por qué usó esto? Mire, Marcos 5:39 dice así, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto fue en el momento de que fueron a buscar al Señor, porque uno de los grandes, me parece que era un sacerdote, de que la hija estaba enferma y estaba como agonizando. En ese momento que él va, se encuentra con la mujer del flujo de sangre, se acuerda de la historia, donde lo toca y es sanado. Pero en ese momento, dice la palabra del Señor, que fueron donde él y le dieron la triste noticia de que ya la niña había muerto. O sea, en otras palabras están diciendo, Jesús, ¿sabe? No es necesario que vayas porque ya la niña murió. Y entonces le dijo, no, no se me apuren, la niña no está muerta. La niña solamente duerme. ¿Por qué usa estas palabras del Señor? Ay, hermano, que esto es muy hermoso. Porque sencillamente nosotros, hermanos, ya no podemos morir. ¿Sabe por qué? Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, porque somos sepultados, muertos, juntamente con él para muerte por el bautismo. Aleluya. Mire, en el bautismo usted muere, pero cuando se levanta, resucita. Aleluya. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo acá? Aquí está diciendo, hermano querido, que cuando usted es cristiano, que cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, cuando usted se ha bautizado, en ese bautismo está representada ya su muerte. Entonces, cuando usted se levanta del bautismo, se levanta en novedad de vida, o en vida nueva, como le dice acá. Entonces, usted ya no puede morir. Entonces, para el Señor, cuando usted fallece en esta tierra, para el Señor no es muerte, es solamente que usted duerme para despertar en la presencia del Señor, porque usted sigue viviendo eternamente por los siglos de los siglos, aleluya, porque la eternidad ya está dentro, porque usted ya arregló esto en su alma, aleluya. Y mire, dice en 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está entonces, decía Pablo, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque no tiene victoria, porque la muerte ya no tiene victoria sobre usted. La muerte ya no lo puede retener. A Cristo no lo puedo retener. A usted tampoco lo puede retener la muerte, porque todos los que están en Cristo, aunque moramos, aunque podamos fallecer, no estamos muertos, solamente dormimos para despertar, aleluya, en la presencia del Señor. Es por eso que el Señor dijo, aunque estén muertos, vivirán. Es porque usted ya murió una vez, ahí en su bautismo. En su bautismo usted ya murió. Entonces, cuando alguien fallece, ay hermano, lo más que usted puede hacer es dormir, porque usted ya no muere. Porque ya usted murió con Cristo y ya resucitó con Él. Aleluya. Así que les dejo esto en el nombre del Señor para que usted entienda de que la vida la tenemos en el Señor. Así que quiero orar. Quiero ya terminar y perdónenme que me haya pasado
estos minutos, pero es tan importante, es tan rica la palabra del Señor que es importante recuperar la doctrina. Entonces yo me pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Porque uno no tiene los días contados. El Señor dice que Él sabe nuestros días, pero nosotros no sabemos. Hoy día yo puedo estar predicando y mañana no. Entonces hoy, dijo el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú tienes que ponerte a cuenta. Hoy es el día, no es mañana. No digas, no, eso es cuando ya sea viejo, ahí lo voy a hacer. No, tú no sabes cuándo vas a fallecer. Entonces, yo quiero, si el Señor no ha llegado antes, ir al seno de Abraham. Y cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, que me incruste ahí la nueva Jerusalén. Entonces yo quiero orar por ti, para que tú tengas entendimiento de lo que es después de la muerte. Pero acuérdese, usted no muere ya. Si usted es cristiano, si se ha bautizado en el Señor, usted ya no muere. Usted a lo máximo que puede ser es dormir, nada más, porque fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él. Y linda es la palabra. Por eso que el Señor le decía, no se equivoquen. Todos los que creen en mí ya no mueren. Las muertes no lo pueden retener. Solamente duermen en un cuerpo para abrir sus ojos ahí en la presencia del Señor. Y siguen viviendo por los siglos de los siglos. Yo quiero vivir para el Señor hoy, para vivir con Él allá también. Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno, Señor mío. Te pido, Señor, que este estudio haya podido dar luz, Señor mío. Esta doctrina puede dar luz, Señor, a un entendimiento, que no sean solamente letras, sino que el Espíritu Santo, Señor, venga a tu vida y te empiece a hablar dentro de ti, aleluya, que es necesario estar a cuentas con Él, Señor mío. Yo te pido esta bendición especial. Te pido, Señor mío, de que tú puedas, Señor, obrar en el corazón de cada uno, que le des, Señor, que alumbres con tu Espíritu Santo nuestro espíritu, para que sea una lámpara para nuestra alma. Y para que podamos arreglar, para que podamos purificar, para que podamos, Señor, sacar toda impiedad de nuestra vida. Señor mío, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te doy gracias por lo que haces, Señor, con cada hermano. Bendícelo a cada uno. Bendícelo, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo. Gracias que tú lo haces. En el nombre del Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Si tienen preguntas sobre esto, ustedes pueden escribirnos a nosotros, a nuestro WhatsApp, y escribir nomás su pregunta, y con gusto, por supuesto, que le estaremos contestando, si así Dios lo permite. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima en el nombre del Señor.